Entonces, buenas noches. Vamos a ver los últimos dos puntos del programa que van a ser evaluados en el examen, lo que se refiere a los arbitrios y a la doble tributación. Para los que todavía no han revisado, ya hoy en la tarde les envié los distintos materiales de la mayor parte de los puntos que hemos explicado por este medio. Lo único que se me pasó por alto fue enviarles las respuestas de los laboratorios. Pero hoy más o menos como a las 9 de la noche los voy a estar remitiendo. Fue un mero olvido porque ya los tengo ahí grabados solo para enviárselos. Y con eso pues ustedes van a poder hacer el trabajo que les indiqué en días pasados. Vamos a empezar entonces a explicar esta cuestión de esta figura de los arbitrios. ¿Se recuerdan ustedes, para que nos ubiquemos, se recuerdan ustedes que cuando expliqué los impuestos señalé que eran pagos obligatorios de los cuales al fondo común se iban los ingresos y no había ninguna contraprestación? O sea, por ese pago que se hace al Estado, al ente central, al Ejecutivo, no se recibe nada a cambio. Y el dinero sí va al fondo común para que los utilicen como su política fiscal. Las tasas señalamos que eran pagos en los cuales el sujeto manifestaba primero su voluntad para la prestación del servicio y una vez que estaba manifestada su voluntad y se le estaba prestando, el pago se convertía en obligatorio. O sea, en el pago en la tasa siempre va a haber una contraprestación. Y señalábamos que hay tasas de arbitrio, perdón, tasas administrativas y judiciales. Cuando expliqué la contribución especial, le señalé que eran pagos obligatorios, al igual que los impuestos. Pero también les indiqué que habían contraprestaciones que podrían ser personales o de carácter económico. Por eso les decía, la contribución especial tiene de la tasa y tiene de los impuestos. De estos últimos la obligatoriedad y de la tasa la contraprestación. El arbitrio, les he venido señalando que el arbitrio no es un tributo, que toda la doctrina, distintos autores, se refieren a los tributos únicamente hablando de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, nosotros tenemos un gran divorcio, nuestra legislación tiene un gran divorcio con la doctrina. Pues si vamos a ver el artículo 239, encontramos que este principio de legalidad señala que el Congreso es el único facultado para crear los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Omitió las tasas. Y si vamos al Código Tributario, en el artículo 10, nos encontramos, perdón, en el artículo 12, nos encontramos con que la definición que da el legislador ordinario del arbitrio es diciendo: el arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Fíjense ustedes la gran confusión al señalar que el arbitrio es un impuesto. Si fuera un impuesto, en el artículo 239, la Asamblea Nacional Constituyente no hubiese incluido los arbitrios, porque ya señala que el Congreso crea los impuestos. Sin embargo, todo lo contrario, dice impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. El legislador ordinario, al crear el Código Tributario, comete el primer error de mencionar
o definir el arbitrio como impuesto. Y es cierto, el impuesto se paga a las municipalidades. El arbitrio se paga a las municipalidades, pero no es un impuesto. Y el otro error es que señala en el artículo 13 la contribución especial y la contribución por mejoras. Contribución especial, si subclasificó por mejoras, debió haber dicho contribución especial de seguridad social también. Tal y como está en la Constitución, solo habla de contribuciones especiales. El legislador ordinario cita contribuciones especiales y contribuciones especiales por mejoras. Y da una definición de ellas referidas únicamente a la contribución especial. Y ahí sí dice, es un tributo. Bueno, cuando dice es un tributo, se refiere únicamente a la contribución por mejoras, pero no dice cuál es la contribución especial. Esas son lagunas que ha dejado el legislador ordinario, y cuando ustedes estén en el otro curso hablando de los métodos de interpretación, pues son artículos que se señalan en su oportunidad. Por hoy lo que quiero que comprendan es, después de hacer esa salvedad y esa laguna, es que en lo que se refiere a las tasas, el legislador extraordinario y el ordinario no lo dejaron plasmado dentro de la normativa, que sea el Congreso el que las venga a crear. Como consecuencia de ello, las municipalidades siguen creando arbitrios, pero con el nombre de tasas. Y cuando se crean arbitrios con el nombre de tasas que afectan a sujetos o empresas con poder económico, pues estos interponen acciones de inconstitucionalidad. Hay más de 100 sentencias declarando con lugar esas acciones. Pero son personas que pueden pagar a un abogado para que plantee una acción de esta naturaleza, que no es nada barato. Pero cuando se crean arbitrios disfrazados de tasas que gravan a personas de escasos recursos, ¿de dónde van a sacar ellos dinero para pagar a un abogado que interponga una acción? Yo he dicho, por barato, les van a cobrar 5,000. Entonces dicen, prefieren, digo barato, porque no creo que todavía estén cobrando esa suma. Entonces prefieren pagar el arbitrio, que tal vez lo van a pagar 2 o 3 años, dos o tres veces al año. Eh, por ejemplo, los que llevan sus productos del municipio a la cabecera departamental y está grabado, y llevarlos, como por ejemplo en la costa sur hay mucha producción de Mazatenango, de naranja, y entonces los propietarios de pequeños terrenos pero que tienen árboles frutales, para poder llevar un millar de naranjas a Mazatenango tienen que pagar un arbitrio. Eso es ilógico, que van a tener dinero para poder pagar una acción de inconstitucionalidad. Entonces siguen siendo afectadas las clases con menos poder o sin poder económico, llamémoslo así de una vez. Yo en este periodo que no vamos a recibir clases, les voy a mandar unos números de expediente de sentencias de la Corte de Constitucionalidad, para que ustedes, si tienen tiempo y les interesa, las lean y se van a dar cuenta que en las dos está el mismo fondo. Es la misma esencia en la que se basa la Corte para declarar con lugar esas acciones. Pero también se van a dar cuenta la clase de entes que los han planteado, la clase de personas. Y me van a dar la razón de que es gente que tiene capacidad económica para hacerlo. Ahora bien, ya he explicado esta situación de los arbitrios, y que, como dijimos en su oportunidad cuando hablamos de las ramas, señalamos que los arbitrios estaban dentro del campo del derecho fiscal y los tributos dentro del campo del derecho tributario. Sí coincidimos en que los arbitrios
son pagos que se hacen a las municipalidades y que estas municipalidades pues los van a utilizar esos arbitrios para completar o tener recursos para atender sus necesidades y las necesidades de las personas ubicadas dentro de su circunscripción municipal. Por eso ven ustedes municipalidades que sí tienen capacidad económica, como Guatemala, Santa Catarina, Misco, que crean sus propios centros de salud municipal, escuelas municipales, ellos mismos las costean, sus servicios de extracción de basura son buenos. Hay municipalidades que hasta han creado, como Misco y Santa Catarina, el transporte público. Nada mal, por cierto. Y con eso pues benefician a sus vecinos. Y definitivamente, cuando se habla de arbitrios, pues esos pagos se tienen que hacer en dinero. Y cada persona que está dentro de la condición que establece la normativa que crea el arbitrio, pues tiene la obligación de pagar. Pero los arbitrios son igual que los impuestos, no se recibe ninguna contraprestación. Por eso creo yo que el legislador extraordinario en el Código Tributario tuvo esa confusión de llamarlo impuesto. Tienen algunas similitudes, como es que son pagos obligatorios y que no hay contraprestación. Pero cuando veamos las características se van a dar cuenta que hay más diferencias que similitudes. ¿Cómo podemos definir entonces un arbitrio? Son todos aquellos pagos que hacen los vecinos de una circunscripción municipal a la comuna, a la autoridad municipal, para que a la autoridad municipal, teniendo obligación de hacerlo los que se encuentran ubicados dentro de la circunscripción municipal, en base a lo que establece la ley y que servirán para satisfacer las necesidades de la municipalidad y de los vecinos que se ubiquen dentro de la circunscripción municipal. Bueno, ahí tienen una definición. Otra definición sencilla que da Mauricio Duverger dice: es un pago pecuniario que hace el contribuyente en las municipalidades obligatoriamente, el cual se destina al mantenimiento de la misma. Pero está demostrado que en la actualidad no es únicamente para el mantenimiento de las necesidades de la municipalidad, sino que también para prestar atención a las necesidades de la población. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué es que el legislador extraordinario eliminó la tasa y puso el arbitrio, incluyó el arbitrio? Bueno, haber incluido el arbitrio dentro de la Constitución y que sea una facultad del Congreso crearlo fue una buena medida. Lo malo es que dejó por fuera la tasa, y ya les expliqué por qué. ¿Por qué les digo que fue una buena medida? Porque en el pasado las corporaciones municipales creaban arbitrios en forma arbitraria incluso. Se estaba convirtiendo como en el estado feudal, el rey que creaba impuestos conforme a sus necesidades en una forma totalmente arbitraria y sin tomar en cuenta si había capacidad contributiva para hacer el pago. Entonces, ante esa voracidad, podría decir yo, de las municipalidades en seguir grabando la economía de los particulares sin tomar en cuenta si había capacidad económica para hacerlo, entonces viene y en la creación de esta nueva constitución decidieron ponerle un límite, así como se le puso el límite al rey cuando se creó la primera constitución. Decidieron ponerle un límite y dijeron ya no más arbitrios creados por las corporaciones municipales, sino que solo va a ser el Congreso de la República. Pero al dejar la tasa por fuera, que no lo incluyeron, provocaron un gran problema. Y el problema es que las corporaciones municipales no quedaron satisfechas con esta disposición
Y entonces alguien ideó de que debían de crearse arbitrios, pero con el nombre de tasa. Y entonces yo sigo viendo en el diario oficial, porque lo recibo y ustedes, cuando sean abogados, pues ahora ya hay un servicio del colegio que manda los titulares de lo que se está publicando. Dicen que sencillamente siguen publicando corporaciones municipales de aquellas municipales de tercera categoría, casi siempre, o algunas que son cabeceras departamentales, pero crean los arbitrios, pero en ningún momento denominan en su texto arbitrios, sino que se refieren a ellas como tasas. Y las tasas, pues sencillamente son pagos donde hay una contraprestación. Pero ¿qué contraprestación puede haber que le digan a los que tienen cable, colocan cable y ponen los postes en las aceras? Y entonces dice, por cada poste, porque yo ya leí algunos que graban esta actividad de poner postes, y dice, por cada poste instalado te pagará una tasa de tanto. ¿Cuál es la contraprestación ahí para que sea tasa? Ninguna. Es un arbitrio, un pago obligatorio. Y si no lo paga, pues quitarán el poste. La municipalidad tiene dentro de la facultad de eliminarlo. Pues así es como han creado arbitrios con el nombre de tasa, y la Corte de Constitucionalidad ha recibido un sinfín ya de acciones de inconstitucionalidad que ha declarado con lugar. Bueno, yo creo que tienen una visión más o menos completa de que el arbitrio no tiene nada que ver con el impuesto. Muchos dicen el impuesto del boleto de ornato. El boleto de ornato no es un impuesto, es un arbitrio y tiene una ley que se aplica en todo el territorio de la República. Cuando ustedes van y pagan su boleto de ornato, ¿qué les dan a cambio? La constancia de que pagaron el boleto de ornato. ¿Y qué es lo que van a presentar en los lugares donde van a hacer un trámite y les exigen la presentación de ese recibo? De ahí nada más. Igual cuando pagan el YUSI, les dan su recibo y punto. Y en ambos casos no hay ninguna contraprestación. Entonces, nos vemos en la situación de que las municipalidades fueron frenadas en la creación de arbitrios, pero siguen teniendo los ingresos de los arbitrios anteriores a esta nueva ley. Y como les quitaron esa facultad, cualquiera diría, entonces ya no van a percibir fondos. Bien, la legislación se orientó entonces a beneficiar a las municipalidades. Desde el momento en que se crea la nueva ley del YUSI, se dice en ella que las municipalidades van a cobrar el YUSI y son ellas las que van a administrar esos recursos. O sea, le quitaron al Ministerio de Finanzas Públicas la facultad del cobro del YUSI. Cada municipalidad lo cobra ahora. Hay muchas municipalidades que siguen sin cobrarlo. Les trasladaron todo lo que había que trasladarles para que lo hicieran y sin embargo no cobran el YUSI. La otra situación de esto del arbitrio es que las municipalidades siguen creando estos arbitrios, pero con el nombre de tasa. Y entonces la mayoría de gente en el interior de la República, de esas municipalidades de tercera categoría, lo siguen pagando. Lo siguen pagando y no hay quien por ellos en forma altruista interponga una acción de inconstitucionalidad. Veamos ahora lo que se refiere a las características de los arbitrios. Al igual que los tributos, se pagan en dinero. Al igual que los tributos, se rigen por el principio de legalidad. Son pagos de carácter obligatorio.
no hay contraprestación. Los exigen únicamente las municipalidades. Los fondos se utilizan únicamente por parte de la municipalidad. O sea, lo que recauda la municipalidad lo administra y lo utiliza. Diferente al impuesto, al fondo común. Los ingresos que se cobran de la tasa, igual, los administra el que está cobrando la tasa. Les puse el ejemplo del registro de la propiedad. Se reparte entre los salarios de los operadores, los salarios de los registradores, el mantenimiento de los sistemas, antes era el mantenimiento de los libros, y todavía sigue una partida para el mantenimiento de los libros porque no todos están totalmente resguardados. Entonces, el dinero lo sigue utilizando el ente municipal. Su campo de estudio está dentro del derecho fiscal. Solo se puede cobrar los arbitrios a los ciudadanos que están dentro de su circunscripción municipal. Les voy a hablar sobre este tema ahorita. Y son creados por el Congreso de la República. Eso de que solo los puede exigir los que están dentro de una circunscripción municipal es algo que no es cierto en su totalidad. ¿Por qué? Les voy a contar un caso que yo puedo mencionar con puntos y comas porque yo lo viví y en 2 oportunidades. Los notarios tenemos facultades para hacer compraventas de inmuebles y que estos puedan estar ubicados en cualquier lugar de la República. La cosa es que nos busquen el que vende y el que compra. Pero también es cierto que tenemos la obligación de dar los avisos a las municipalidades de esas compraventas. Pues en una oportunidad hice la compraventa de un inmueble que está ubicado en la cabecera departamental de Quetzaltenango. Y llegué con el aviso. Y tuve una situación embarazosa porque no me quisieron recibir el aviso si yo no acompañaba, independientemente de que se acompaña fotocopia del primer testimonio debidamente inscrito. Me dijeron que tenía que acompañar el boleto de ornato del vendedor, el boleto de ornato del comprador, y en esa compraventa eran 6 los compradores, pues el boleto de ornato de cada uno de ellos, el boleto de ornato de mi persona, porque estaba yo autorizando la escritura. Les expliqué que mi bufete estaba en Guatemala y que el boleto de ornato estaba debidamente pagado, porque ahí es mi circunscripción municipal. Le señalé en el aviso cuál era el domicilio fiscal de cada uno de ellos, que era también Guatemala. Les dije, tiene su boleto de ornato, me lo van a enviar ahorita. No se lo recibimos si no son boletos de ornato de la municipalidad quetzalteca. A uno como notario le interesa terminar rápido un negocio de estos para que le puedan pagar sus honorarios. Y cuando le digo yo, bueno, ¿y de cuánto? Porque ustedes acuérdense que los notarios pagamos 150. Entonces me dice, no, puede comprar del menor valor. Lo que necesitamos es que acredite que se está pagando el boleto de ornato aquí. Eso es arbitrario. El hecho de que estén allá los inmuebles no significa que yo tenga que presentar boletos de ornato de todos los que mencioné, aún sin tener su domicilio en el lugar. Y sin embargo lo tuve que hacer. Como 8 meses después, la misma situación con otro inmueble. Pero ahí ya iba preparado y ya les había dicho a los clientes lo que iba a pasar. Y se los entrego por si algún día van a hacer alguna gestión a Quetzaltenango en ese año, pues ya tienen su boleto de ornato para hoy. Bueno, ¿cuáles son ejemplos? Voy a mencionar solo 4 ejemplos, porque existen muchos, de
arbitrios. Piso de plaza, boleto de ornato, uso de rastro, licencias de construcción. Ustedes se recuerdan que la Sexta Avenida estaba llena de vendedores y apenas dejaban paso a los peatones. Y todos decían y escribían en los medios que por qué la municipalidad no los sacaba de dicha área, que la gente andaba sobre la calle, sobre la avenida y que los accidentes de tránsito, etc. La municipalidad nunca hizo nada. Y la gente exigía esto, pero no sabía que la municipalidad había dividido los espacios y que cada comerciante que ahí vendía tenía su espacio y por ese espacio le pagaba un arbitrio a la municipalidad, el piso de plaza. Ese piso de plaza es el mismo que pagan los comerciantes que venden en los mercados. No sé si ustedes se han dado cuenta que a los que les gusta ir al mercado, desde luego, que siempre en las mañanas pasa una persona con el uniforme municipal, con un talonario, le da el talonario al comerciante, le da el dinero, está pagando su arbitrio de piso de plaza y le están dando su comprobante. ¿Hubo alguna contraprestación? No. Hay mercados que son el tren de limpieza, nunca pasa. Hay tirada basura que ya tiene hasta mal olor, o sea, ni siquiera lo mínimo de contraprestación. Entonces, ahí es donde señalamos los arbitrios, no hay contraprestación y ahora ustedes saben la verdadera razón por la cual la Alcaldía Municipal de Guatemala tuvo que darles una ubicación, crearles un lugar específico para poder llevárselos. Primero fue lo de la 18 calle y no logró su objetivo. Entonces siguieron cobrando y ya de último fue la famosa Plaza de la Mate que fue para donde se los llevaron. Y ahora sí, con toda razón, llega la policía municipal y a eliminar a los que quieren vender en las calles del centro, porque ahora ya no tienen ningún derecho, no pagan ningún arbitrio. Ya hablamos del boleto de ornato, los rastros, en todos los municipios hay un rastro, hay algunos que no, entonces tienen que ir al municipio más cercano para poder destazar los emovientes, cerdos, y luego están las licencias de construcción. Alguien me preguntaba, ¿la licencia de construcción es un impuesto? No, es un arbitrio. Lo bonito de la licencia de construcción, digo lo bonito para la municipalidad, es que las licencias de construcción son las que le permiten alimentar el catastro municipal. Si usted tramita una licencia por una construcción y dentro de la documentación que presenta tiene que decir cuánto es de materiales el total y cuánto es de mano de obra y ustedes son 300,000. De inmediato que le autorizan la licencia, paga su licencia que es el arbitrio y ellos trasladan la información de la nueva construcción al catastro municipal y entonces estos ya vienen y modifican la matrícula. Tenía inscritos 50,000, entonces por construcción, según licencia número tal, ponen los 300,000 y entonces el nuevo impuesto que se va a quedar pagando de ahí para adelante es sobre la base de 350,000 a una tasa impositiva del 9 por millar. ¿Se dan cuenta de esta situación? Tienen la conexión directa para mejorar su ingreso. Hay una pregunta que me hizo una compañera en la otra sección. ¿Los arbitrios también se pueden cobrar por la vía económico-coactiva? Sí, se puede. Desde luego las municipalidades hacen un análisis del costo-beneficio. Si usted como notario no paga su boleto de ornato de 150 quetzales, no le van a iniciar un económico coactivo. No tiene una justificación por el monto que tendría que pagar. Pero existen medios donde la van a coaccionar para que pague su boleto de ornato.
En muchos lugares, cuando se dan los avisos de compraventa, por ejemplo, les exigen el boleto de ornato. El RENAP exige que se presente el boleto de ornato. Y ahí encontramos lugares donde lo presionan y entonces usted tiene que ir a pagar su boleto de ornato. Salió una disposición como en el pasado, la SAT hacía convenios con las municipalidades y entonces no le extendían su calcomanía si usted no estaba al día con las multas que imponían por sanciones de tránsito. O sea, la famosa solvencia municipal. Si no la tenía, no le extendían su calcomanía que acreditaba el impuesto de circulación de vehículos. En la actualidad eso legalmente ya no es aceptado, ya no existe esa clase de convenios entre estas dos instituciones. Muy bien, ahí tienen ustedes una explicación de lo que es lo que son los arbitrios. Tienen una definición, las características, por qué es que surgió la obligación de que sea el Congreso para crearlos y los ejemplos. Cuando regresemos de los exámenes, les voy a explicar esta figura especial del peaje y del puntazo. Muy bien, pasemos ahora a lo que se refiere a la doble tributación. La doble tributación es un fenómeno de la tributación. En la tributación existen tres fenómenos. El fenómeno de la traslación, que hace los expliqué en el impuesto indirecto, que no opera ese fenómeno en los directos. ¿Y por qué se da la traslación? Porque un sujeto es el destinatario legal del impuesto, o sea, que la ley señala, pero hay un proceso de comercialización de los productos en los cuales se va trasladando la carga tributaria hasta llegar al consumidor. Hasta llegar al consumidor. Ese es el fenómeno de la traslación o repercusión. El otro fenómeno es el de la evasión tributaria, ya lo explicamos el día anterior, junto con la ilusión y la economía de opción. Sin embargo, para que tengan un poquito más de información, les mandé un material de libro de Héctor Villegas para que lo lean. Y creo que ahí van a tener una mejor comprensión del tema. Y hoy que vamos a ver el último fenómeno, que es la doble tributación. Así en términos generales, para que nos ubiquemos, la doble tributación es se da cuando en una misma fuente es grabada dos veces por dos entidades diferentes o por una misma entidad. Entonces, ahí estamos hablando de doble tributación. Sin embargo, la doble tributación puede ser interna o internacional. La doble tributación interna es cuando, como en el caso nuestro, el ente autorizado para crear un impuesto graba dos veces la misma fuente. Actualmente tenemos el impuesto único sobre inmuebles, que graba la tenencia de la tierra. Si el Congreso ahorita creara un impuesto y que le denominara impuesto territorial, pero que también grava la tenencia de la tierra, estamos hablando de que en el país, en el territorio guatemalteco, un mismo ente está creando dos impuestos que graban una misma fuente. O sea, hay doble tributación. En el pasado siempre ha existido un impuesto único sobre inmuebles, solo que antes se le llamaba impuesto territorial. Y había otro arbitrio que ahorita se me escapó el nombre, que cobraba, pero solo se daba aquí en la municipalidad guatemalteca, de Guatemala. Y, ya me recordé, se llamaba arbitrio de la renta inmobiliaria. Y entonces, si Juan tenía un su inmueble, le pagaba al ICABI el impuesto territorial y a la municipalidad le pagaba el arbitrio de renta inmobiliaria. Entonces muchos decían,
que eso era doble tributación. Ahora bien, pregúntense ustedes o analicen ustedes. Solo con lo que les acabo de decir, ustedes me pueden decir si es o no doble tributación. ¿Sí? Existía por la tenencia de la tierra el impuesto de renta, el impuesto de territorial que se le pagaba al DICABI, y existía el arbitrio de la renta inmobiliaria a la Municipalidad de Guatemala. Decían, eso es doble tributación, estoy pagando 2 veces por la tenencia de la tierra. Sin embargo, no era doble tributación. ¿Por qué? Porque este pago de impuesto territorial se hacía porque es un impuesto, es un tributo, mientras que el otro es un arbitrio, se le paga a la municipalidad. Entonces no puede haber doble tributación, porque la doble tributación solo se da cuando se grava una misma fuente con 2 tributos, en forma específica 2 impuestos. De ahí el nombre de doble tributación, y los arbitrios no están dentro del campo de los tributos. Algo más que viene a reforzar el vacío, la laguna esta que tiene la Constitución y el Código Tributario. Ahí tienen ustedes un ejemplo de doble tributación aparente, pero que no es cierto, porque unos arbitrios y otros impuestos. La doble tributación en Guatemala interna, pues estamos hablando de la doble tributación interna, se podría dar en este momento que existe el impuesto único sobre inmuebles y se creara por parte del Congreso de la República otro impuesto que grave la propiedad con otro nombre. Y ahí sí, un mismo órgano del Estado está gravando 2 veces la misma fuente. Pero eso no existe. En Guatemala se ha dado por decir que existe doble tributación cuando compramos combustible. Porque ahora ya todos lo sabemos, que cuando compramos combustible lleva incorporado IVA y el impuesto de los derivados del petróleo. Hasta este momento solo lo dicen, y eso lo he oído por años, pero nadie interpone la acción de inconstitucionalidad. Y la razón para decir que no hay por parte de las autoridades de finanzas y de la SAT es porque el IVA lo que está gravando es el acto de la venta del inmueble, del combustible. Recuerden ustedes que el IVA se grava el consumo. Y los derivados del petróleo está gravando la actividad que se genera. La actividad que se genera cuando se forma el diésel, la gasolina superior, y ahí es una actividad totalmente diferente a la que está gravando. También dicen que hay doble tributación cuando se importan bienes, porque para pagar la póliza hay que pagar IVA, pero ese IVA se le llama IVA de importación, y hay que pagar el impuesto de importación propiamente, o sea, los aranceles que gravan lo que se va a nacionalizar. ¿Y por qué no hay doble tributación? Porque uno se está grabando en la nacionalización algo que grava algo que se denomina impuesto de importación, que es el arancel que grava el producto propiamente, y el IVA, que es la compraventa de lo que se está ingresando. Y nunca, por lo menos en lo que yo conozco, nunca he visto que hayan interpuesto acciones de inconstitucionalidad. Pero también puede ser una doble tributación interna para todos aquellos países que están organizados no como departamentos, así como estamos nosotros, y El Salvador, y Honduras, Nicaragua, Costa Rica, sino que son países que están organizados como estados y federación. Ejemplo de ellos: México, Argentina, Estados Unidos.
Encuentran ustedes en México, por ejemplo, el estado de Oaxaca, el estado de Michoacán, el estado de Chiapas, pero en la capital de México usted va a ir a encontrar que existen autoridades federales. Y entonces encontramos que hay autoridades estatales y hay autoridades federales. Las autoridades federales pueden crear impuestos y las autoridades federales también, con la diferencia que las autoridades estatales solo pueden crear impuestos para que tengan efecto dentro de la circunscripción estatal, dentro de la circunscripción territorial estatal, mientras que la autoridad federal puede crear impuestos, va a crear impuestos para todo el territorio de la República. Y entonces suele suceder que la autoridad estatal crea un impuesto. Sigamos con el ejemplo de la tenencia de la tierra. Y la autoridad federal, con un nombre diferente, también grava la tenencia de la tierra. Entonces, dentro del mismo territorio de la República, se está dando la doble tributación, porque dos autoridades diferentes están gravando la misma fuente. En el caso nuestro, una misma autoridad está gravando la misma fuente con dos impuestos diferentes, distintos nombres, por ejemplo. A eso es a lo que se refiere la doble tributación interna. Y se dan, esa situación se da. Serán en ellos mismos los que tendrán que evitar. Pero mientras no lo hagan valer los que están afectados, las autoridades estatales y federales pues lo seguirán cobrando. Igual en el caso de Guatemala. ¿Cuál es la doble tributación internacional? La doble tributación internacional es cuando participan dos o más estados, o sea que podríamos decir doble tributación o múltiple tributación internacional. Hablemos de doble para no hacer tan complicado el asunto. La doble tributación internacional es cuando dos países graban una misma fuente. Y ustedes están pensando en este momento, pero ¿cómo dos países, si cada país puede crear sus disposiciones legales para tener efecto solo dentro de su territorio? Los salvadoreños no pueden venir aquí a querer aplicar leyes que fueron creadas allá, ni viceversa. El problema es que la doble tributación internacional se da por la existencia de dos criterios, en la aplicación de dos criterios por parte de los estados. Y el primer criterio es el que le denominan de la sujeción personal. Ustedes le pueden llamar criterios o principios. Es exactamente lo mismo. En unos libros le llaman principios, otros tratadistas le llaman criterios. Yo voy a hablar como criterios. Entonces, nos encontramos con que existe el criterio de la sujeción personal y el criterio de la sujeción real. ¿Cuál es el criterio de la sujeción personal? Esto surge del derecho que tiene un Estado de gravar a todos por su nacionalidad, por su domicilio o sencillamente por su residencia dentro del territorio de la República. O sea, todos los guatemaltecos o todos los extranjeros que se han nacionalizado o un extranjero que venga a tener aquí su domicilio o que venga a tener aquí su residencia. Son trámites diferentes, ustedes lo saben.
Y entonces, todos estos sujetos que se encuentren en cualquiera de estas tres circunstancias y que tengan una actividad económica, van a tener que pagar impuestos aquí en Guatemala. Y no importa, fíjense bien, no importa que beneficios económicos provengan del extranjero, que el negocio esté en el extranjero, eso no importa. Es el hecho de que está recibiendo aquí en Guatemala. Y entonces, por el hecho de que está recibiendo en Guatemala esos dineros, porque es nacional, es residente o domiciliado, pues aquí va a pagar impuestos sobre la renta. Que tiene bienes inmuebles en Honduras o en El Salvador y que allá le generan una renta, que allá su encargado convierte lo que pagan allá, si no es en dólares, en la moneda de Quetzaltenango, de Honduras, lempiras, lo convierte y se lo manda a Guatemala y lo ingresa. Pues no importa que allá sea donde está la renta, donde se obtiene la renta, pero está ingresando a Guatemala, aquí lo está captando, está domiciliado aquí en Guatemala y entonces aquí pagará el impuesto sobre la renta de esos ingresos. Así es como funciona. No importa dónde estén las rentas, dónde estén los bienes. Pagará porque es por su nacionalidad guatemalteca o que sea nacionalizado, porque aquí tiene su domicilio o porque tiene su residencia. El otro criterio de la sujeción real no importa, no importa para nada ni la nacionalidad, ni el domicilio, ni la residencia del sujeto. Aquí lo que se toma en cuenta es que los bienes estén situados en el territorio, que las rentas se produzcan en el territorio. Y si es así, pues el sujeto tendrá que pagar impuestos. No importa que esas rentas o esos bienes estén en el extranjero, que las rentas, sencillamente está todo aquí, produciéndose los beneficios aquí, aunque el otro sea guatemalteco, perdón, salvadoreño, sea hondureño, pero como aquí es donde está obteniendo los beneficios, porque aquí están los inmuebles, aquí recibe la renta, o porque aquí, siendo salvadoreño, aquí hace negocios y le generan rentas, pues aquí va a pagar impuestos. Entonces se dan cuenta ustedes que en la aplicación de esos dos criterios, en forma cruzada por cada uno de los estados, provoca la doble tributación internacional. Les pongo un ejemplo real. Hay hay una persona jurídica que realiza negocios de restaurantes aquí en Guatemala. Y entonces aquí paga sus impuestos, tiene propiedades, en otros son rentas las que paga, en otras son propiedades, donde se fabrican todos los alimentos, es propio. Y entonces aquí pagará sus impuestos de todas las ganancias que genera, pero desea expandirse. Entonces va a El Salvador y ahí abre nuevos restaurantes. Y como tiene mucha publicidad y aceptación el producto, tiene buenas ventas. Pero los socios han decidido que todo lo que allá ingresa, los dineros resultantes, o sea, sus ganancias, sus rentas, vengan a Guatemala. Y aquí es donde tiene todo su capital. Pues resulta que aquí paga un impuesto sobre la renta. Y como es un dinero que viene del extranjero, a Guatemala no le importaría que venga del extranjero, pero como aquí está el guatemalteco, pues sencillamente le va a cobrar impuesto sobre la renta. El Salvador
No le importa que sea guatemalteco el que se va a beneficiar con las ganancias. Son allá que están los restaurantes y en aplicación del criterio de sujeción real, pues le va a cobrar los impuestos allá. Otro ejemplo, las herencias. Don Juanito Sagastume, un hombre trabajador, expandió sus actividades, porque eran muy buenas aquí en Guatemala, y se las llevó a Costa Rica. Y allá también buen inversor, buen comerciante industrial, y también lo que allá establece le produce buenos resultados. Lo único es que nunca le ha gustado pagar arrendamientos y para todo compra inmuebles. Fallece y tiene 3 hijos, 2 hijos, y ellos van ante el notario y le dicen, bueno, queremos que todos esos bienes inmuebles que están en Costa Rica, aquí en Guatemala, pasen a nuestro nombre. Hay testamento, no, bueno, vamos a llevar un intestado. Y ante usted aquí en Guatemala radican el intestado. Usted les pide la información de todos los bienes para hacer el inventario. Y entonces le dice los bienes inmuebles aquí en Guatemala, le dicen los bienes inmuebles de Costa Rica. Les voy a poner mejor en lugar de Costa Rica El Salvador y les voy a explicar por qué. Y entonces se lleva a cabo todo el proceso sucesorio, se hace el inventario, los activos, los pasivos, da la masa hereditaria, lo trasladan a la PGN para que haga el informe, para que dé el visto bueno, y ya puedan proceder a hacer el acta de declaración de herederos. Y luego de la declaración de herederos, ustedes lo trasladan al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, que está bajo la jurisdicción del ICAE. Es un departamento. Pero sí es un impuesto porque no está administrado por la SAT. Porque cuando se fundó la SAT, el Ministerio de Finanzas quería trasladar el departamento y aparte del departamento, el DICABI, o sea, el control de los bienes que existen en el país. Y si bien es cierto que tienen alguna vinculación, pueden ser totalmente independientes. Y como la SAT, el directorio, no aceptó esa condición, entonces el Ministerio de Finanzas caprichosamente dijo, entonces no lo trasladamos. Y por eso sigue en el Ministerio de Finanzas. Eso fue en 1998. Pues bien, se traslada al Departamento de Herencias del expediente y hacen el cálculo del impuesto, lo mandan a la Contraloría para que dé el visto bueno y luego les notifican que tienen 10 días para pagar el impuesto. Lo pagan y ya extienden el testimonio, se presenta al registro de la propiedad y el registro de la propiedad inscribe a nombre de los 3 herederos los bienes ubicados aquí en Guatemala, o sea, en el territorio guatemalteco. Los bienes que están en El Salvador no los puede inscribir porque no hay ningún registro. Entonces, una vez que lo han hecho aquí en Guatemala, tienen que ir a El Salvador. Y en El Salvador lo presentan al registro, pero para los que no lo saben, en El Salvador no hay registro de la propiedad como aquí en Guatemala. El de Guatemala y el de Quetzaltenango. Allá en El Salvador, en cada departamento, en la cabecera departamental, hay un registro para los bienes que están dentro de su departamento. O sea que si esos bienes está uno en Sonsonate y otro en la cabecera, en la capital, tendría que ir a 2 registros. Pero supongamos que todos están en la capital. Se presenta el registro y lo presenta. El registro se los va a rechazar
porque les va a poner previo a inscribir, se pague el impuesto de herencias que corresponde a los inmuebles ubicados en El Salvador. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos hablando que por la ubicación de los bienes, sin importar que los herederos sean guatemaltecos, los bienes que se van a heredar están en El Salvador y allá tendrán que pagar entonces también el impuesto que corresponde a estos. Bien, vemos entonces ahí dos ejemplos bien claros que nos demuestran cómo se aplica el criterio de la sujeción real y de la sujeción personal. ¿Por qué debe evitarse la doble tributación? Pues bien, la doble tributación se debe evitar por cuestiones de justicia. No es justo que una persona pague dos veces un mismo impuesto, bajo ningún punto de vista. Y la otra razón es porque se debe evitar es para poder incrementar la economía del país. ¿Por qué incrementar la economía del país? Ustedes saben que todos los que manejan el capital andan viendo dónde pagan menos impuestos. O sea, la otra razón es para atraer capitales. Y si yo atraigo capitales, porque no cobro o no aplico la doble tributación, entonces voy a incrementar la economía en el país porque va a haber más inversión. Para eso es la atracción de capitales. Y la otra razón para que se evite la doble tributación es para tener buenas relaciones económicas con otros países, siempre y cuando exista reciprocidad. Porque si el otro le va a cobrar a un ciudadano guatemalteco porque ya tiene otras actividades y nosotros aquí no le vamos a cobrar, entonces no hay reciprocidad. Entonces, buenas relaciones con otros estados siempre y cuando haya reciprocidad. Esas son razones para evitar la doble tributación. Pero también hay procedimientos. O sea, mecanismos para evitar la doble tributación. Hay dos procedimientos, el unilateral y el bilateral. El unilateral es cuando el Estado, en forma personal, toma las medidas para que no se provoque la doble tributación. Y en esos casos son dos las formas en que lo puede hacer, la denominada deducción o las exenciones. ¿Cómo funciona la exención? La exención se refiere básicamente a que cuando se crea la ley del impuesto sobre la renta, o todas las leyes contienen ese capítulo de exenciones. Pero en el caso del impuesto de la renta, que es donde opera básicamente la doble tributación, decide poner como deducción todos los impuestos de la renta que haya pagado en el extranjero. Y al deducirlos, los va a deducir de las rentas brutas que ha tenido. Rentas brutas se le llama al total de ingresos que tiene una persona individual o jurídica. Y entonces nuestro impuesto de la renta tiene varios regímenes, pero hay un solo régimen donde se pueden hacer deducciones por todos los costos, y son más de 30 deducciones que se pueden hacer. Hay otro régimen que es de las de asalariados, que sí se pueden hacer deducciones, pero solo son como 5, después de que había una gran cantidad en el anterior impuesto sobre la renta. Perdón. Entonces viene y dice, redacta ahí la deducción, se podrán deducir todos los impuestos sobre la renta que se hayan pagado fuera del territorio de la República una vez que esté debidamente comprobado, o sea, el recibo. Y la otra es por medio de las exenciones. Las exenciones es lo que tiene un capítulo completo. Y entonces en ese capítulo se declara exento del pago del impuesto sobre la renta todas
todas aquellas cantidades que se hayan pagado en el extranjero de impuestos de la renta, debidamente comprobado. La deducción es cuando se hace la declaración del impuesto sobre la renta y se puede poner como deducible porque la ley lo acepta, así lo creó el legislador. Y la exención, que ya les he dicho en otras oportunidades que esta figura es la que evita el nacimiento de la obligación tributaria, dice, están exentos del pago del impuesto, de este impuesto todas aquellas cantidades de dinero que se hayan pagado por impuesto de la renta en el extranjero. O sea, ahora bien, las tienen que declarar, las tienen que poner dentro de la declaración del impuesto de la renta. Porque si solo lo ingresa proveniente del extranjero, viene y lo ingresa, podría estar incurriendo en una figura de lavado de dinero. Pero tiene que declarar, pero al declararlo como está exento no paga. Lo declara, pero como se puede poner como deducción, igual, da lo mismo. Pone la cantidad de lo que pagó y va a poner el impuesto que, que se pagó y entonces cero, da lo mismo. Por eso se habla del procedimiento unilateral de deducciones y exenciones. El unilateral es cada estado el que toma la iniciativa. Mientras que el bilateral es cuando participan dos o más estados y realizan los famosos tratados o convenios. Y estos tratados son aceptados como ley en cada uno de los países. Llevan incluida la figura llevan incluida la figura de la eliminación de la doble tributación. O sea, debe ser, en casos nuestros, tiene que ser aprobados por el Congreso. Hay convenios que son realizados por autoridades inferiores, pero que cuando llevan implícito situaciones como la que estoy mencionando, deben ser aprobadas también por el Congreso. Muy diferente es darse convenios de cruce de información y muy diferente es convenios que tengan que ver con el pago de impuestos. Si el Congreso es el único que crea los impuestos, es el único que puede decir por qué no se va a pagar el impuesto sobre algo que está debidamente establecido que se debe pagar. Cuando vean ustedes el otro semestre de la ley del impuesto sobre la renta, van a encontrar que Guatemala, desde que creó el impuesto en los primeros artículos, dice que el impuesto sobre la renta solo se cobra sobre todas aquellas cantidades o ganancias que se generen dentro del territorio de la República. O sea que si vienen del extranjero y ya pagaron allá, no tienen por qué pagar en Guatemala. Eso lo vamos a ampliar para los que estén conmigo, desde luego, el otro semestre. Bueno, señores, tienen ustedes ahí la explicación de la doble tributación. Yo les voy a mandar un material del tratadista Sergio de la Garza de su libro de Derecho Financiero, pero eran como 8 páginas y las 8 páginas están plagadas de información de cómo funciona las leyes allá en México. Y entonces los iba a perder prácticamente, porque nosotros no tenemos nada que ver con esas leyes. Entonces mejor agarré otros 2 libros y extraje el resumen que les estoy dando, porque para hablar de doble tributación, yo recibí un curso en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid que duró una semana. Ya se pueden imaginar ustedes todo lo que hay que hablar de doble tributación. La intención no es que ustedes hagan expertos en doble tributación, sino que sepan a qué se refiere la doble tributación y cómo es que opera, tanto en Guatemala como en países constituidos en federaciones. Les decía al principio a los compañeros que se habían dado cuenta que ya había mandado el material, ya lo mandé. De esto no hay material por la razón que les estoy señalando. Cuando es así, han sido presenciales, sí se los he dado, pero porque yo de una vez lo entrego y lo explico y cada quien va viendo ahí su material y entonces puede subrayar lo importante.
Entonces, ya tienen ustedes ahí el material de los puntos vistos y el de la evasión tributaria. De los arbitrios tampoco hay material. Cuando regresemos, en este ínterin, les voy a mandar el material del impuesto único. No lo di ahorita porque no quiero que sea objeto del examen. Es un impuesto que por años se ha querido implantar. Ahí lo van a ver ustedes, léanlo porque es muy bueno. El material ese es muy bueno. Y para que el día de mañana no les cuenten cuentos de que se puede implantar aquí en Guatemala. Es utópico totalmente. ¿Para qué les voy a evaluar algo que es utópico? No sirve, pero para conocimiento sí es bueno. Y les voy a explicar, eso sí, cuando regresemos a clases, les voy a explicar lo que se refiere al peaje y al pontazgo, que son dos cuestiones de la etapa feudal y que todavía existen en Guatemala. Pero les voy a explicar cómo es que funciona. Bueno, señores, yo no les puedo desear suerte para el examen de lunes porque esto no es cuestión de suerte, es cuestión de estudiar. Lo que sí les puedo desear es lo mejor, pero eso solo lo van a lograr si realmente se ponen a estudiar, a leer. De plano, las leyes ya las tuvieron que haber leído. Prácticamente son dos leyes, porque esta ley de libre negociación de divisas, señores, es una ley con 10 artículos y el 10º es desde la vigencia. Lo que sí es que tienen que razonar los artículos, porque si no se van a confundir. Lean bien los casos que puedan venir sobre esta ley para poder contestar correctamente. Porque aun siendo 9 artículos, se equivocan por no leer el caso y ver el fundamento legal que se le puede aplicar. Nos vemos el día del examen, 20 puntos de teoría, lo califica el sistema, 20 puntos de práctica, lo califico yo imprimo los exámenes. En el examen pasado, tres o cuatro compañeros tuvieron problemas con el tiempo en no presentar su examen en el tiempo que se les señala. Entonces, algunos les dice entregado con retraso, pero todavía me lo trasladaron a mí, el sistema. Otros los recibe, o a ustedes ya ni se los recibe, y yo menos que los vaya a recibir. Y recuérdense que de esos no hay exámenes extraordinarios. Ustedes deben de cumplir con la obligación de presentarlo en el tiempo debido. Y se les da lo razonable. Para los que no les gusta estudiar, no les alcanza el tiempo para estar hojeando todo el material, eso es otra historia. O para hacer las consultas con los demás compañeros, porque también sabemos cómo están funcionando estos exámenes. Así que les deseo lo mejor. Ahorita a las 9 les mando el otro material de las respuestas de los laboratorios que se me pasó por alto, para que ustedes lo confronten y puedan leer los artículos correctos de esos casos. Y nos vemos entonces el lunes. El lunes. Solo voy a ver, se me había olvidado ver si hay alguna pregunta aquí. Los que pidieron revisión ya anoté, ya tengo los exámenes en mi poder. Fernando, no se preocupe, mañana casi seguro que le doy la información. A ver, ¿qué otra? Sí, José Pérez me está preguntando eso de los laboratorios. Ya les dije que un rato se los voy a mandar las respuestas. De ahí todos, buenas noches. Así que buenas noches, compañeros. Nos vemos el lunes.